Todavía no he mostrado el tema del trabajo de farmacéutico en el canal. Cada rato aparecen comentarios pidiendo que muestre cómo es el trabajo en una farmacia. Busqué, investigué, quería grabar este episodio en una farmacia, pero siempre me topaba con un muro. En las farmacias, los farmacéuticos tienen impuesto, ya sea por grandes corporaciones o por empresas más pequeñas, que recomienden más ciertos productos y otros menos. Cada farmacéutico decide por sí mismo qué recomienda. Si un médico, por ejemplo, prefiere una empresa más que otra, pues así es. Si alguien no quiere estudiar, que no entre a la facultad de farmacia. Son estudios muy difíciles. Un farmacéutico puede ganar 20 o 30 mil. Por supuesto. Esa es una pregunta para el Ministerio de Salud. ¿Por qué los farmacéuticos todavía no tienen medicamentos? Mis queridos amigos en el canal Do Roboti, sé que esperaban que este episodio lo empezáramos en una farmacia, pero estamos en el consultorio debido a las regulaciones legales. Conmigo está la experta licenciada en farmacia Mireia Kovalche. Te doy la más cordial bienvenida. Hola. Hola, Wojciech, un gusto. Ella nos va a contar sobre la profesión de farmacéutico, cómo es el camino educativo, cuánto se gana, pero también sobre esas regulaciones y por qué no estamos en una farmacia. Y tal vez empecemos por eso. ¿Cómo es eso y por qué estamos en el consultorio? ¿Por qué estamos aquí y no en la farmacia? Bueno, ante todo la ley nos limita. En Polonia existe una prohibición de publicidad de farmacias, por eso no pudimos hacer este episodio en una farmacia legalmente. Es una limitación bastante grande para nosotras las farmacéuticas. Pues justamente al hacer investigación en YouTube noté que hay muy poco material en general sobre la farmacia en general, sobre el trabajo en la farmacia, pero por otro lado, cuando ya sale algún material, tiene muchísimos comentarios, hay discusión debajo de ese video. Creo que debajo del episodio de hoy también la habrá. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se habla tan poco de esto? ¿Es esta profesión, no sé, tan poco lucrativa, interesante y digna de contar? Las restricciones legales que han recaído sobre los farmacéuticos durante años hacen que muchos de ellos simplemente teman lo que pueda suceder. En el momento en que salga de esa zona y, por ejemplo, pase a las redes sociales. Ok, o sea, digamos que estamos estudiando y con un solo video de 30 o 40 segundos en Instagram podemos arruinar nuestra carrera. No iría tan lejos. Sin embargo, tenemos que conocer las reglas del código de ética del farmacéutico para que lo que hagamos en Instagram, Facebook o YouTube sea transparente, simplemente y conforme a la ley. Es un campo para destacar bastante limitado y muy exigente para las personas que manejan canales, pero no es imposible. Entonces, si alguien quisiera abrir un canal en YouTube o en redes sociales, puedo ayudar con eso, tal vez no en cuanto a farmacia, pero sí en la creación de contenido en YouTube. Los talleres a los que los invito son y serán especiales, y eso es porque yo los organizo. En estos talleres habrá conocimiento condensado sobre la creación de contenido en YouTube, sobre cómo escalar tu negocio y sobre cómo construir tu propia marca personal. También aprenderán cómo pueden escalar desde un trabajo de tiempo completo o manejando su propio negocio, creando contenido en Internet. Aprenderán cómo superar su miedo a hablar en público, por ejemplo, frente a la cámara, así que vale la pena inscribirse a estos talleres. El enlace, por supuesto, está en la descripción, así que pueden contactarnos sin problema. Y bueno, ¿cómo es eso del trayectoria educativa? Bueno, empecemos por ahí. La carrera de farmacia dura 6 años, 5 años y medio de estudios y medio año de prácticas profesionales en una farmacia. Después de 6 años, el licenciado en farmacia ya es un profesional plenamente calificado que puede trabajar de manera independiente en una farmacia. Luego, si se quiere seguir desarrollando en el área de farmacia comunitaria, clínica o industrial, se puede realizar una especialidad. La especialidad dura otros 3 años. Después de la especialidad podemos pasar a estudios de posgrado, por ejemplo, en atención farmacéutica profesional, que duran 1 año. Además de eso, si alguien tiene intereses en otras áreas, puede hacer más estudios de posgrado. Está bien. Recientemente hice un episodio sobre un cardiólogo y ahí, digamos, el camino educativo también era largo y, digamos, alguien es médico, alguien es cardiólogo, trabaja en un hospital. Aquí no estoy diciendo que eso sea algo peor o inferior. Somos farmacéuticos que, digamos, desde la perspectiva del paciente que viene a la farmacia, pues somos como un cajero o vendedor. Sin menospreciar, por supuesto, pero así lo veo yo. Entramos, decimos, me duele la garganta, ¿qué me puede dar? Y pasamos 2 minutos ahí, salimos. Y aquí son 6, 7, 10 años de estudios para poder ejercer esa profesión. O es como antes, que los farmacéuticos en las farmacias siguen preparando medicamentos, usando probetas y cosas así.
Sí, bueno, yo aquí absolutamente no estoy de acuerdo con ese enfoque hacia el farmacéutico. Yo hablo desde la perspectiva del paciente. Por supuesto, claro que probablemente no estás de acuerdo. Sí, por supuesto. Para el paciente esto es simplemente una venta. Empecemos por el hecho de que la farmacia no es una tienda. Mostrador. Esto no es un mostrador, sino que es el mostrador de atención. Y aquí no es una venta, sino la entrega de medicamentos. Esto es la venta de medicamentos. Esto no es un bolillo, pan o mantequilla. Sin embargo, para poder hacerlo, la persona que está en esta farmacia debe tenerlo. Es decir, ese farmacéutico, o sea, la persona titulada en farmacia o el técnico farmacéutico debe tener las calificaciones adecuadas. Exacto. Ese farmacéutico también es en cierto modo un médico, porque está claro que si alguien no va al médico y viene a la farmacia y dice, me duele la cabeza, me duele la garganta, tengo tos, no sé, seca, húmeda, cualquiera, entonces ese farmacéutico tiene que o simplemente elige algo según esos síntomas. Así que ese conocimiento sigue siendo necesario. No, por supuesto, esos 6 años de estudios no son para aprender sobre la vitamina C. Nosotras no somos doctoras y definitivamente no vamos en esa dirección. En mi opinión, somos socias de los doctores para conversar. Así es como yo veo mi profesión y siempre me dirijo a los doctores de esa manera. Sin embargo, cuando se trata de recomendaciones para el paciente, la farmacéutica debe conocer el surtido de la farmacia. Es decir, SKU y alrededor de 12,000 productos, sí. Así que creo que no es una tienda. Bueno, aquí sí, definitivamente ya despejaste esas dudas, que ahora es difícil comparar este trabajo incluso con el de un hipermercado o supermercado, porque normalmente cada vendedor tiene su propia sección, ya sea de carnes o digamos panadería y cosas así, y conoce esos productos, no necesariamente sabe qué hay en cada estante. Y aquí, como dices, el farmacéutico tiene que conocer todos los productos y saber para qué sirve cada uno, qué puede ofrecer. Y aquí también quería pasar justamente a hablar de esa parte de ofrecer. En las farmacias, los farmacéuticos les imponen a algunas empresas grandes o pequeñas que, por ejemplo, recomienden más ciertos productos y otros menos. Sí, la verdad, de nuevo me sorprende que exista esa forma de pensar, porque en general en 2020, en diciembre, entró en vigor, o sea, se creó la ley sobre la profesión farmacéutica y esa ley introduce un cambio muy importante. El farmacéutico es una profesión médica independiente, lo que significa que, entre otras cosas, podemos, por así decirlo, hacer más con ese paciente que antes. Pero bueno, volviendo al tema de las ventas. Sí. Sabes, como dijiste, te sorprende, yo también lo pienso, pero creo que los espectadores también pueden notarlo en algún lugar. Que a pesar de todo, los farmacéuticos, ya sea en farmacias de cadena o en privadas, recomiendan unos productos más que otros, y que esa idea ya se quedó. Por eso me gustaría que, a pesar de todo, me sacaras de ese error. Creo que cada farmacéutico, al ejercer esta profesión médica independiente, es capaz de recomendar por sí mismo el producto adecuado. Y lo que él recomienda es, en mi opinión, absolutamente su decisión. Ya decida de una manera u otra, es similar a los médicos que recetan ciertos medicamentos u otros. Tratarse a uno mismo usando Google o anuncios de televisión es muy peligroso. Y aquí creo que nuestro papel es invaluable, porque entre otras cosas, en el mostrador cumplimos una función algo así como de educadoras. Cada farmacéutica decide por sí misma qué recomienda. Eso simplemente es asunto suyo. Igual que la doctora. ¿Por qué la doctora prescribe justo ese medicamento? Pues también es su decisión, ¿verdad? Sí, pero de todos modos sabemos que los doctores vienen, y también los representantes de ventas y representantes de ciertos grupos de medicamentos. Porque cuando vamos al doctor vemos, no sé, un calendario de tal empresa, libretas de otra, entonces es obvio que esas conversaciones se tienen con los doctores. Y si el doctor también recibe algo por eso o no, por lo que receta, eso no lo sabemos. O sea, yo no lo sé. Así que yo tampoco iría al extremo de decir que los doctores solo recetan los medicamentos de las empresas cuyos representantes están presentes con ellos, o de las que tienen calendarios en los consultorios. No, creo que aquí también es decisión del doctor. Y que el doctor prefiera, por ejemplo, una empresa más que otra, bueno, eso ya es algo completamente diferente. Así que aquí realmente es un tema muy amplio y podríamos hablar de esto por mucho tiempo. Creo que cada doctor y farmacéutico es independiente en este asunto.
Y ojalá siga siendo así, y por mucho tiempo. Rara vez hago esa pregunta del principio, pero ya que sabemos cuánto tiempo estudiamos, ¿eso también es adecuado en cuanto a los ingresos? Aquí tengo que decir que no. Bueno, sinceramente, qué bueno que dijiste que no. Así que desarrollemos este tema. ¿Cómo es? Creo que podría ser mejor, pero ¿qué es lo bueno? Ante todo tenemos una profesión, así que empecemos por ahí. Sí, eso es genial, porque no todas las carreras universitarias te dan una profesión, así es. Otra cosa es que es una profesión que abre muchísimas posibilidades. Podemos trabajar en farmacias hospitalarias, farmacias de acceso general, en hospitales, en casas de asistencia social, en clínicas de atención primaria, en el Instituto Nacional de Salud, en el Ministerio. Bueno, pero ¿de qué cantidades estamos hablando? ¿Es el salario mínimo si, digamos, trabajas como farmacéutico en una farmacia o son otras cantidades? Pues yo creo que hoy en día un licenciado en farmacia gana en promedio unos 6,500 netos. Un gerente gana entre 8,500 hasta 9 o 10,000, depende de dónde, ¿no? O sea, como dices, no son sueldos muy altos considerando los estudios. Así es. Porque igual se puede ir, bueno, ya aquí dejando de lado todo eso, pero son sueldos parecidos. Se puede ir simplemente después de la prepa, trabajando quizá como gerente de tienda o de algún supermercado, después de la prepa o del bachillerato técnico. Pero aquí sé que tienen mucho margen para destacar en cuanto al desarrollo. Sí. Sí, justo en eso quería hacer hincapié, porque yo hablaba de los sueldos en la farmacia. Y aquí están los estudios clínicos, de los que creo que aún no había mencionado antes. Aquí están esos espacios donde se puede trabajar. Así que creo que eso es una gran ventaja, que quizás no necesariamente después de otros estudios podría ofrecer tanto, abrir tantas rutas diferentes, ¿verdad? Si alguien no quiere estudiar, que no entre a farmacia. Son estudios muy difíciles, ahí tienes que estar estudiando todo el tiempo. O sea, si a alguien no le gusta, no quiere estudiar, pero quiere ser farmacéutico, pues no se puede. No, eso no. Entonces no vayan por ese camino, vean otros episodios en el canal Do Roboti, hay más de 600 episodios diferentes, así que seguro encontrarán algo para ustedes. No necesariamente la profesión de farmacéutico, pero si alguien quiere aprender, quiere desarrollarse y capacitarse más. Porque de esos productos, enfermedades, de todo eso siempre salen cosas nuevas, aparecen nuevos temas, así que ustedes también tienen que estar al día con esos productos, así es. Además, tenemos la obligación de acumular puntos. Tenemos 5 años para juntar 100 puntos después de los estudios. Sí. Y cada 5 años iniciamos un nuevo ciclo, así que estamos en constante capacitación. Además, como mencioné antes, el papel del farmacéutico está cambiando. Esta farmacia, espero, evolucionará personalmente hacia la atención farmacéutica. Además de que ustedes vendrán a la farmacia a comprar medicamentos en 2 minutos y medio. Pero para mí es así. Vengo, no sé, mi esposa, alguien quien sea, o incluso el médico da la receta. Y tú, por favor, magnesio, vitamina C y cosas así. Y eso toma 2 minutos y medio. Salimos con las luces intermitentes, el auto está parado y seguimos adelante. Así que para mí, creo que para mí y para los espectadores, a menos que haya una señora mayor en la fila que discuta mucho más tiempo, entonces sí tarda más. Pero así es como se ve, así que yo siempre lo veo desde esa ventanita. Por eso también me reuní contigo aquí y estoy haciendo un episodio en el canal Do Roboti para aclarar todas esas dudas. ¿Qué es lo que pasa detrás de esa ventanita? Y volviendo al tema que mencioné al principio, todavía los farmacéuticos, como hace 10 o 15 años, preparan esos medicamentos. Por supuesto, la formulación magistral sigue viva, es un tema muy relevante actualmente en nuestro país. Yo soy partidaria de la formulación magistral. Creo que ese es el elemento que hace que la farmacia sea un lugar donde, bueno, podemos decir que no es una tienda, entre otras cosas por esa razón. Pero todavía lo asocio con que esas pomadas, ungüentos o medicamentos que preparan los farmacéuticos se hacen en farmacias más pequeñas, privadas o, digamos, locales, y no necesariamente en las cadenas. No recuerdo que uno vaya a la farmacia en un hipermercado y que ahí los farmacéuticos hagan esas cosas, ¿o me equivoco? Todas las farmacias funcionan bajo las mismas reglas en cuanto a las fórmulas. Antes era posible no tener laboratorio de fórmulas, luego salió una ley que decía que todas debían tenerlo. Para algunas farmacias el laboratorio de fórmulas no es rentable económicamente, porque, por ejemplo, no es común que llegue un paciente con una receta de un médico para un medicamento preparado. ¿Qué es lo que no es rentable? No es rentable porque la preparación genera costos. Tenemos la legalización de las balanzas, la revisión de los filtros CEPA, en el caso de las preparaciones estériles, los productos que compramos, las materias primas que tienen sus fechas de caducidad. Por ejemplo, si
El producto que está recetado en la receta, pedimos las materias primas para él y durante un periodo más largo no llega, entre comillas, una receta del médico que tenga las mismas materias primas. Entonces nosotras perdemos y esa materia prima se va a la eliminación. Vemos que ahora hay menos de esas farmacias de barrio comunes y más bien están en centros o en parques comerciales. ¿Todavía hay lugar para esas farmacias privadas? O sea, después de esos 6 años de estudios, porque entiendo que hay que ser farmacéutico para abrir una farmacia propia, ¿la gente todavía se anima? ¿Todavía se puede abrir una farmacia propia? Sí, sí se puede abrir, solo que hay restricciones legales, restricciones demográficas y también restricciones de distancia entre una farmacia y otra. Ajá, o sea, algo así como una concesión si hablamos de una ciudad determinada. ¿Se podría decir? Sí, se podría decir que así es como funciona. Este mercado está limitado de alguna manera. Sí, tenemos X farmacias a cierta distancia de nosotros, digamos 10 farmacias en un radio de 15 kilómetros, en algunas solo hay un producto y en otras ni siquiera se entregan esos medicamentos. ¿Es así que en las farmacias siempre hay, como dijiste, 12,000 productos en esas farmacias? ¿O es, digamos, una rotación, pedimos lo que se nos acaba, o cómo funciona eso? Cada farmacia tiene su propia especificidad, así que tenemos farmacias que están en hipermercados, en barrios residenciales, en clínicas. Cada una de esas farmacias va a tener, entre comillas, su propio conjunto de medicamentos con los que cuenta, que son los que más rotan. Actualmente estamos lidiando con un gran problema, que es la crisis de medicamentos, de la que a veces se habla y a veces no, depende. Es una lista bastante larga de medicamentos en escasez que no están disponibles en el mercado polaco. Así que ahora es muy común que los pacientes vayan a la farmacia y no puedan comprar su medicamento, pero esto no se debe a nuestra mala voluntad. Nosotras queremos, después de todo, es nuestro trabajo, ¿verdad? Queremos tener esos medicamentos, pero no tenemos de dónde conseguirlos, ¿no? Pero, ¿de qué depende que no haya ciertos medicamentos? Yo, no estoy en este sector, así que tal vez sea una pregunta simple. ¿Por qué? Una cápsula de un medicamento cuesta 6.50 por paquete y otro paquete de cápsulas similares cuesta, no sé, 650 porque es un medicamento específico y los ingredientes de ese medicamento son tan caros, la producción. Claro, aquí obviamente los precios son diferentes, ya sabes, hay diferentes moléculas, diferentes investigaciones, diferentes propósitos, diferentes compañías. Bueno, aquí no vamos a entrar en el precio de la molécula. Sin embargo, en cuanto a esa información de por qué no hay medicamentos, personalmente también me gustaría tener esa información y creo que esa es una pregunta para el Ministerio de Salud, ¿por qué los farmacéuticos todavía no tienen medicamentos? O sea, a pesar de todo eso puede estar regulado desde algún nivel superior. Creo que simplemente algo se introduce en el mercado, algo se bloquea, hay algo de algo. Yo pienso que el Ministerio de Salud no lo está bloqueando, creo que simplemente es un problema más grande, político y de negocios. Por eso digo, no digo que sí, que el ministerio vaya a desbloquear algo, pero como dices, eso viene de arriba, que cierto medicamento es de un lote más grande y otro medicamento es de un lote más pequeño. También depende del fabricante, ¿verdad? Bueno, si alguien ya lo está produciendo, la línea de producción está funcionando, no creo que falten ingredientes como para no hacer 10,000 medicamentos en vez de 3,000. Yo creo que si vas a una farmacia en Alemania, en Austria, y ves aunque sea el precio de una molécula como la adrenalina, vas a entender el esquema de por qué en nuestro país no hay ciertos medicamentos. Ok. Entonces, tal vez me lo puedas explicar en vez de ir a Alemania, a menos que una vez nos subamos con los espectadores al coche, tomemos la cámara y revisemos esos precios en Alemania, no sé. Yo estaba muy sorprendida por eso, porque justamente hace poco un señor que compró el medicamento dijo que aquí pagó 1/3 del precio. Allá es más caro, claro, pero tenían el medicamento y aquí no se sabe si lo habría. No, aquí sí había, pero era muy difícil conseguirlo. Porque estaba, digamos, a otro precio, ¿no? O sea, hay ciertas regulaciones y todo depende de esas grandes corporaciones globales, lo cual también podría ser un tema de interés. Pero volviendo al tema del trabajo de farmacéutico, sé que tú llevas más de 20 años en el sector y no solo eso, también trabajas en una farmacia. Sí, bueno, yo justamente decidí eso, que fundé mi propio negocio, mi propia empresa de capacitación y de alguna manera eso es lo que me realiza como farmacéutica. No, pero creo que en mi caso las redes sociales también han jugado un papel que de alguna manera me satisface. Muy a menudo los licenciados en farmacia que trabajan en una farmacia piensan que ese es el único camino, pero en realidad hay muchos caminos diferentes.
Antes mencionaste la atención farmacéutica que las farmacias van a implementar o pueden implementar. ¿Cómo va a ser eso? No, el cuidado farmacéutico es un proceso documentado en el que la farmacéutica, en contacto con el paciente y con el médico, supervisa, digamos, toda la farmacoterapia del paciente. ¿Y en qué consiste eso? Existen varios servicios y prestaciones de cuidado farmacéutico, pero de lo que me gustaría hablarte aquí son las revisiones de medicamentos. La revisión de medicamentos no es otra cosa que una revisión de toda la farmacoterapia. O sea, la farmacéutica realiza una entrevista farmacéutica profesional durante la cual pregunta por todos los medicamentos con receta que el paciente está tomando. Luego pregunta por los suplementos, diferentes productos adicionales, hierbas. Esta información se ingresa en un sistema especial. La farmacéutica analiza esto y recibe, digamos, algunas indicaciones que luego simplemente analiza y le presenta al paciente una retroalimentación. ¿De dónde proviene todo esto? ¿De dónde proviene? Esto se debe a que en nuestro país existe algo llamado expediente central. Es decir, la paciente al ir con un médico le recetan medicamentos y al ir con otro le recetan otros más. Al llegar a la farmacia, la paciente se recomienda medicamentos a sí misma porque la automedicación en nuestro país es muy popular, aunque sea solo por la gran cantidad de anuncios en la televisión. Y todo eso interactúa entre sí, ¿verdad? Esas interacciones pueden ocurrir. A veces la paciente experimenta efectos adversos sin ser consciente de que son efectos adversos de ese medicamento. Después de esa revisión, la paciente recibe retroalimentación. Esa retroalimentación también puede y debe ir al médico tratante, y creo que ese es el futuro de nuestra profesión. Justo quería decir que esa es una idea de negocio de oro que acabas de revelar, de la que no había oído antes, y eso es súper desde el punto de vista empresarial y de desarrollo, y creo que muchos pacientes lo usarían. Ahora mismo, mientras lo cuentas, se me prende el foco. Caray, voy a la farmacia, digo, vitamina C, magnesio y además alguna multivitamina. Tomo de todo para sentirme mejor. Digamos, pero ¿hay algo que combine bien con otra cosa o que no combine? No lo sé. ¿No será que me siento somnoliento o que me cuesta más levantarme porque tomo 6 suplementos diferentes que tal vez no funcionan juntos? Eso estaría genial, pero ¿ya existe algo así? ¿Se puede encontrar en algún lado que va hacia eso? Sí. Sí, ya se están realizando revisiones de medicamentos. Sin embargo, me gustaría decir aquí algo muy importante. Nosotras, como farmacéuticas, no podemos hacer una revisión de medicamentos en la farmacia, en la ventanilla. Por eso quería preguntar si es en un consultorio o en algún otro espacio, ¿sí? Por eso es necesario ese encuentro con el paciente y esa revisión de medicamentos no se realiza en el lugar. ¿Y cuánto cuesta eso para el paciente? Bueno, los costos varían porque los farmacéuticos lo hacen de manera privada, ¿verdad? Así que, bueno, oscilan entre 150 y 300 zlotys, dependiendo también de qué tan amplio sea ese tratamiento farmacológico. Porque es completamente diferente si el paciente viene y tiene 2 medicamentos, 5 medicamentos, y otra cosa es cuando viene un adulto mayor que tiene 20 medicamentos. Entonces, el tiempo dedicado a analizar eso es completamente diferente. Exactamente. En un mundo ideal, a pesar de todo, no quisiera quitarles competencias ni trabajo, pero preferiría un sistema en el que el médico, al recetar el medicamento A y otro médico el medicamento B, que todo eso estuviera en el sistema. La inteligencia artificial o quien sea analiza si esos medicamentos, en cuanto a su composición, no interactúan mal entre sí y de inmediato el médico tiene el resultado. Simplemente en la computadora que el médico B recetó, pero no, porque usted ya tiene esto y esto registrado en el sistema, ¿no? Eso sería fácil de hacer. Sí. Sí, hablamos de interacciones, es decir, sí, tenemos que sistematizarlo. Atención farmacéutica, revisiones de medicamentos, servicios farmacéuticos realizados en los consultorios farmacéuticos y el cuidado del paciente en lo que se llama así. El mostrador de atención de la farmacia son 2 cosas completamente diferentes. Pero por otro lado, viendo todo lo que cuentas, la enorme cantidad de trabajo, la gran cantidad de conocimiento que se necesita por 6.000 zlotys, pues hasta te reíste porque no es, y además no es, no. Está bien que haya la mayor cantidad posible de farmacéuticos porque alguien tiene que darnos esos medicamentos, no recetarlos, sino entregarlos, sugerirlos, ayudarnos en esas farmacias. También hay cada vez más farmacias, cada vez más edificios y habitantes. Ya no queremos viajar 20 kilómetros para ir a una farmacia, sino tenerla, digamos, cerca de nosotros. No. Pero de todos modos esto no va a ir en una buena dirección si los farmacéuticos siguen trabajando por esas cantidades, aunque puedan desarrollarse en otras áreas, ¿no?
No, creo que, como dije, todavía tengo esperanzas en el desarrollo de la atención farmacéutica, que será algo adicional, ¿no? Pero eso será como un ingreso extra, ¿no? O sea, en vez de estar 8 o 10 horas en esa especie de ventanilla en la farmacia, serán 4, porque sabe que va a dedicar 4 o 5 horas a esa atención farmacéutica, ¿verdad? O sea, viendo desde el punto de vista de las vacunas que se aplicaron en la farmacia, fue un ingreso extra para la farmacia en términos financieros. La atención farmacéutica, si fuera un servicio de salud, también sería un ingreso, ¿verdad? Entonces, en ese caso, automáticamente la farmacéutica podría ganar más. Sí, pero de todas formas lo recomendamos. O sea, Internet. Sí, yo lo recomiendo mucho. Yo también, porque cada profesión que mostramos en el canal, esos trabajos, pues tienen que hacerse para que todo el universo siga avanzando. Así que de todas formas, si quieren educarse en este campo, pues comiencen esa educación. Yo no tengo miedo por esta profesión. Es una profesión con una misión. Es una profesión que requiere empatía. Es una profesión que si quieres hacerla bien requiere corazón. Oye, la IA no tiene corazón. No, no lo tiene. No es empática. Nunca te va a sonreír por su cuenta ni te va a decir una palabra amable. Solo te va a decir lo que tiene programado. Pero sé que seguramente vas a ver algo de polémica en los comentarios, vas a ver muchos comentarios y eso está muy bien porque nunca ha habido un material así en el canal DoRoboti, así que para resumir en pocas palabras, ¿cómo lo cerrarías tú? Desarrollar la creatividad como farmacéutica y usar mis conocimientos para educar a los pacientes también es una fuente que en el futuro puede resultar muy lucrativa. O sea, dices que si tenemos ambiciones, si queremos algo más, también un farmacéutico puede ganar 20 o 30 mil. Por supuesto, yo pienso que eso es posible, no es imposible. Ok. Empezamos con 6. Si llegaron hasta el final del episodio, saben que se puede mucho más. Se puede. Alguien ambicioso llegó hasta el final. Alguien que es ambicioso también ganará ese tipo de dinero. Creo que sí. Creo que si de alguna manera pueden inspirar, educar, motivar, eso es muchísimo. Nosotros seguimos con los próximos episodios en el canal DoRoboti. Y ahora ustedes denle like a este video. Suscríbanse al canal DoRoboti. Y yo te agradezco mucho, de verdad, por esta conversación tan creativa. Comenten este video. ¿Y qué más? A trabajar.